Bienvenidos de nuevo todos vosotros al Instituto de Ingeniería de España en una tarde apasionante, porque vamos a hablar de mitos y sobre todo es muy importante de la inteligencia artificial. La verdad es que la acogida de esta jornada ha sobrepasado con creces lo que esperábamos. O sea, esta sala, tal como está hoy, casi prácticamente llena, hace tiempo que no la veíamos tan llena, y conexión por streaming hay más de 100 personas en este momento conectadas, y que alcanzaremos la cifra de 200 porque se da la circunstancia de que la asistencia presencial normalmente no se cumple al 100%, hay un 80%, pero los que se apuntan por streaming se ven duplicados porque hay mucha gente que no se apunta y ya sabe que se puede conectar. Entonces yo sí que os ruego encarecidamente que para nuestras estadísticas, que cuando os conectéis, pues sí que lo hagáis a través de nuestros canales, porque es solamente para llevar un control de la gente que nos sigue. Y como se queda grabado en el canal de YouTube, pues además luego después se ve mucha más gente lo ve. Y la verdad es que yo creo que la de hoy va a ser una jornada interesantísima. Como siempre, dar las gracias a los dos presidentes de los comités, que son los que han hecho posible esta jornada, a Francisco Cal Pardo, el presidente del Comité de Comunicación y Divulgación del Instituto, y a Víctor Izquierdo, presidente del Comité de Sociedad Digital del Instituto. Solamente voy a nombrar a nuestros magníficos ponentes porque Paco Cal va a ser el que va a hacer un poco definir su currículum, no decir quiénes son, pero agradecer obviamente tanto a Paz de Torres como a Felipe Gómez Payete el que nos ilustren con su larga experiencia en el tema de la inteligencia artificial. La verdad es que cuando uno dice, bueno, una licenciada en Derecho y un ingeniero de minas, cuando habla de inteligencia artificial siempre pensamos en los matemáticos, en el ingeniero de telecomunicación, pero sin embargo vemos otra vez más lo importante que es la complementariedad entre unos y otros, y que, lo que tantas veces digo, aquí somos el Instituto de la Ingeniería, y lo importante es defender la ingeniería y luego ya podremos apellidos. Pero la verdad es que en la ingeniería hemos ido perdiendo algún poder, digamos. El otro día hubo una jornada sobre el liderazgo de la ingeniería. La verdad es que ya peinamos ciertas canas, algunos como yo ya ni siquiera tiene canas que peinar. La verdad es que sí nos hemos sentido cuando acabamos la carrera quizá un poco líderes, pero nuestras nuevas generaciones lo tienen un poco más difícil. Desde aquí entre todos contribuiremos a ello. Y bueno, la inteligencia artificial ha venido aquí para quedarse y vamos a ver exactamente hasta dónde llega. La verdad es que hablar de mitos, que es lo que van a hablar hoy, pues yo tengo mucho interés en saber qué es el mito de la cosa, el mito del santo al diablo, en fin, el mito de la innovación. En fin, que este es el tema de los mitos que seguro que nos lo van a explicar con todo lujo de detalles. Sin más, daros de nuevo la bienvenida al Instituto, daros las gracias y adelante, Paco, te cedo la palabra para que hagas, bueno, a Víctor, para que haga la verdadera presentación, porque lo mío solamente deja de ser una salutación a todos vosotros, dando la bienvenida al Instituto como tantas tardes hago. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. No, muy brevemente. Una primera parte de agradecimientos, por supuesto, a la asistencia, tanto presencial como virtual. A nuestros ponentes, muchas gracias por haber dedicado este tiempo a estar con nosotros y abordar este tema tan apasionante. Realmente creemos que en el Instituto este 2024 va a ser un año, vamos, no me atrevería a decir el año de la inteligencia artificial. Va a haber bastantes actividades, ¿no?, relacionadas con la inteligencia artificial. Y ya de entrada, pues permitidme que haga una especie de publicidad, ¿no? Tenemos una jornada próximamente el mes que viene, el día 6 de marzo, lo podéis apuntar en vuestras agendas, dedicada a los aspectos de gobernanza y ética de la inteligencia artificial, a esta misma hora, en este mismo sitio. Ya lo anunciaremos oportunamente en la página web para que os podáis apuntar, etcétera, pero reservaros ya esa fecha, ¿no? Y también quiero aprovechar este minuto pues para comentar que también este año, como consecuencia de un convenio de colaboración que se ha firmado entre el Instituto y el IECubo España, para colaborar en actividades, pues vamos a poder contar con esta entidad para colaborar en muchas actividades, tanto nuestras
como las de ellos, y en ese sentido pues fortalecer lo que sería el alcance de la actividad de ambas instituciones. Y de hecho, pues el próxima jornada esta que os mencionaba, del 6 de marzo, pues ahí vamos a tener ya un ponente que pertenece a IACUB España, ¿no? Entonces, doy la bienvenida un poco a esta colaboración y vamos a hacer lo posible para que, uniendo fuerzas, pues el alcance de las dos entidades, el Instituto y IACUB España, pues sea superior al que sea en la actualidad. Y sin más, le doy la palabra a Paco. Bueno, buenas tardes. Gracias, Víctor. En el correo que os he mandado a la mayor parte de los que estáis aquí y en el propio programa se dice muy claramente, en pocas palabras, el objetivo de la conferencia de hoy. Es decir, la revolución cabezada por la inteligencia artificial es una revolución más. Debemos temerla o impulsarla, etcétera, etcétera. Todo esto no voy a seguir hablando porque nos van a hablar mucho las dos personas que voy a presentar yo brevemente. Paz de Torres es una doble abogada, porque es abogada por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo. Y además ha hecho también un máster en Derecho por la Universidad de Bruselas, por lo tanto es una abogada internacional, básicamente. Además de eso, ha hecho estudios complementarios en el IES y en el Instituto de Empresa, y tiene el título de experto en integridad, buen gobierno y transparencia, conseguida por el Instituto de Transparencia Internacional de España. Ha trabajado en el ámbito del que va a hablar, porque ha trabajado en Cisco y ha trabajado en Skin Amsterdam, pero ha trabajado también en el Parlamento Europeo y mantiene su trabajo, pero ha sido cofundadora, junto con Miguel, al que presentaré ahora, de la Asociación por la Calidad y Cultura Democrática, que es a través de la cual organizan estas sesiones. A Felipe lo he conocido ahora hace 40 años. Recordaba que estuvimos cenando en SET hace 40 años, cuando él estaba en IBM. Y yo en aquel momento era responsable de informática de Renfe. Nunca me ha ido a vender nada. Yo conocía a Felipe de referencia porque era un genio, se dedicaba a escribir libros, y varios libros, en ese momento de informática, pero sigue escribiendo, y tenemos un pequeño libro aquí, pero muy enjundioso, que hay que leerlo subrayando o pintándolo, porque dice que los árboles no te impidan ver el bosque. Supongo que nos hablará mucho de él a lo largo de esto, pero tiene vocación de escritor realmente, y yo lo recuerdo del año, hace 40 años, 1984, que ya tenía varios libros y era la referencia para la informática de la gente que en aquel momento estábamos entrando de alguna manera en la informática. Es doctor ingeniero de minas, completó estudios en Londres sobre geología estructural y también completó estudios en el IES sobre administración de empresas. Como he dicho, ha estado, pues eso, un cuarto de siglo en IBM, había iniciado su trabajo en el INI, donde ha estado un par de años, y al salir de IBM, pues crean esta asociación, y a través de ella también organizó dos grandes fundaciones de este país, la Fundación Comillas y la Fundación Amancio Ortega. Dos de las grandes fundaciones, que es a lo que se dedica a él, además de dar una serie de conferencias sobre cosas como lo de hoy, pero que hace además gratis et amore, porque lo que está haciendo en este momento, o lo que están haciendo los dos, aparte de alguna otra actividad que pueda hacer Paz, es hacer el bien. Y nosotros vamos a disfrutar de ese bien, que es la enseñanza que nos va a dar y que nos va a poner de manifiesto cuál es la situación en este momento de la inteligencia artificial, y supongo que a romper muchos mitos. Y sin más, yo ya le cedo la palabra a los dos, porque los dos llevarán un poco al limón la presentación. Y luego ir preparando preguntas, porque espero que tengamos
un coloquio realmente fecundo. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a los dos, tanto Francisco Cal y Víctor Izquierdo, como organizadores de este evento, y por supuesto al presidente de esta institución tan veterana, ¿no?, con tanta solera, que entiendo que cumplís los 120 años el año que viene, y que siga siendo fuente de liderazgo, ¿no?, y de liderazgo a través de, pues como vamos a ver a través de la presentación, de precisamente de amalgamar, ¿no?, en la transversalidad, que es uno de los principales temas de esta tarde. Muchas gracias a todos los presentes, virtual o presencialmente, por supuesto, que esperamos poderles ofrecer más preguntas a veces que respuestas, pero sobre todo un poco de pensamiento ordenado, que ayuda a construir criterio personal. Ese es nuestro objetivo principal, divulgar y ayudar a que cada uno construya criterios sobre un tema tan complejo como es la inteligencia artificial. No voy a entrar en más, voy a dar la palabra a Felipe, que inicie la primera parte de la presentación, después intervendré yo en una segunda y esperamos que sea de su gusto. Ahora. Buenas tardes, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Padre Torres, a todos ustedes por estar aquí y elegir estar en este momento en esta sala, cuando en Madrid hay tantas oportunidades para presenciar conferencias sobre inteligencia artificial. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer dos cuestiones previas, ¿no? La primera, ya la ha apuntado Padre Torres, es el propósito que nos ha llevado aquí, que nos ha traído aquí, y la segunda es el contexto en el que este evento está teniendo lugar. El propósito, lo ha dicho Padre Torres, es divulgar. Nosotros no somos expertos en inteligencia artificial, tenemos pensamiento computacional porque hemos pasado muchos años de nuestra vida en empresas tecnológicas, pero no somos expertos en inteligencia artificial. Somos o pretendemos ser buenos divulgadores. Divulgar es transmitir conocimiento, es hacer pedagogía, es ponerse en la piel de quien te escucha para que pueda formarse criterio sobre asuntos como los que hoy nos traen aquí, que es la inteligencia artificial. Por tanto, esto no es una reunión de expertos para expertos, es una reunión de gente preocupada por la divulgación dirigida a la ciudadanía, porque creemos que nada hay como una ciudadanía ilustrada para que la democracia se vea fortalecida. No, es impensable una democracia sólida con una ciudadanía no culta. Y eso es lo que nos mueve, ese es el propósito que nos trae aquí. Además, sabemos que la manera de contar, en este caso la inteligencia artificial, repercute o amolda o configura la forma en que el objeto de trabajo, en este caso la inteligencia artificial, es interpretada por quien te escucha, configura su manera de usarla, configura su manera de intentar regularla y, por lo tanto, creemos que tenemos la responsabilidad de dirigirnos de manera que todos ustedes puedan formar, lo dijo antes Padre Torres, un criterio propio sobre esta materia. Solemos decir de estas charlas que lo que nos mueve es que las personas que asisten salgan por esa puerta, en este caso, diciendo, vaya, por fin me he enterado de qué va esto, ¿eh? Y no nos mueve otra intención. El contexto en el que esto tiene lugar, a ver si yo sé hacer esto. ¿Alguien me tiene que ayudar? No. Ahora. Bueno, esto es lo que acabo de decir. El contexto en que esto tiene lugar, bueno, hace año y pico, antes de que explotara lo del chat GPT, pues tuvimos la fortuna de, se nos ocurrió elaborar un texto de divulgación sobre inteligencia artificial, que es este que está aquí, y eso fue en septiembre, octubre del año 2022. Recientemente, el 3 de enero, esta fecha me acuerdo porque es muy reciente, el 3 de enero de este año, ABC en su tercera pues publicó un artículo nuestro que en cierta manera recoge un poco las enseñanzas que hemos ido recogiendo desde la publicación del libro hasta el presente, porque lo que estamos haciendo es una gira por toda la geografía española, pues dando charlas como esta. Esta es la número 29
y el acto previo fue la publicación de esta tercera de ABC, que fue la actividad número 28. De aquí iremos a Málaga, a Canarias, etc., y dedicamos parte de nuestro tiempo a atender las solicitudes de gente que está interesada en saber qué es esto. En el título de la tercera ABC hay una palabra que se llama quitar mitos, desmitificar la inteligencia artificial. Y es precisamente la palabra mito a la que nos hemos agarrado para construir lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es lo que hemos contado siempre, solo que ahora desde el punto de vista, además, hilvanado con el concepto de mito. El mito, hay muchas acepciones. Nuestro diccionario de la lengua española, el que edita la Real Academia, pues define mito de muchas maneras, y hay una cuarta acepción que leo para ustedes, que dice mito, nombre masculino, persona o cosa, y cabría añadir o hecho, a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Entonces, nosotros pues nos hemos entretenido en ver qué aspectos de esa narración hoy hegemónica sobre la inteligencia artificial es fundada o cabe ser considerado que tiene cierto componente mítico, ¿no? Eso es lo que queremos desvelar para ustedes. Dicho esto, dicho el propósito y el contexto en donde estamos hablando aquí, nos hemos repartido los papeles casi de esta manera. Yo me voy a dedicar a transmitirles información objetiva, datos, sobre qué es esto de la inteligencia artificial, la cosa en sí. Y veremos que en esto hay algunos mitos encerrados. Y la segunda parte de nuestra intervención es cuál es la relación entre esta cosa en sí y el ser humano. ¿Qué le importa al ser humano esto de la inteligencia artificial? Y en esta otra vertiente de nuestro discurso, pues también hay unos cuantos mitos, o entendemos nosotros que hay mitos que conviene por lo menos desvelarlos, ¿no? Y este es el planteamiento. La primera parte, que corre a mi cargo, es transmitirles a ustedes información sobre qué es esto de la inteligencia artificial. Bueno, ese dibujito hace alusión a una fábula milenaria, dicen que viene de la India, hace no sé cuántos miles de años. Una serie de personas invidentes o en plena oscuridad palpan una cosa, en este caso un elefante, y el que toca la cola dice que eso es una soga, el que toca la pata dice que eso es una columna, el que toca la oreja dice que aquello es un abanico, el que toca el colmillo dice que, etc. Cada uno da su versión de aquello que no ve, que está tocando, ¿no? No hay ningún discurso, ninguna categoría, ningún lenguaje, ni el filosófico, ni el técnico, ni el lingüístico, ni el neurológico, que por sí solo abarque esto que llamamos inteligencia artificial. Yo voy a utilizar el lenguaje que me es más propio y el que es más afín al contexto, que es el lenguaje técnico, no porque crea que este exprime todas las vertientes de la inteligencia artificial, sino porque es el más útil para transmitir el ABC de qué es esto de la inteligencia artificial. Y lo voy a hacer de una manera muy simple, ¿no? Y tan simple como esto que ven ahí proyectado. La inteligencia artificial, no cuando hablamos de este fenómeno global, poliédrico, súper complejo, sino algo, no sé, pues como esto, el aparato que llevamos aquí, o un ordenador, o ¿qué es la cosa en sí, eso que cogemos en nuestra mano? Pues es un utensilio, un dispositivo que tiene fundamentalmente 4 cosas, y de momento les presento 3 que ven ahí en pantalla. Es una cosa, un material, que tiene su materialidad, materiel, dicen los franceses, hardware, que decimos el resto del mundo, y que se mide por su potencia, por la cantidad de operaciones que puede hacer por segundo, tal cual. Ese aparato tiene instrucciones, logiciel, dicen los franceses, el software, algoritmos, llámenlo como quieran, software. Y esto se distingue por la calidad. Hay software humano y software menos malo o mejor, o muy bueno. No es tanto la potencia cuanto la calidad con la que está hecha esa serie de instrucciones. Y hay datos.
Ya está. Datos alfanuméricos, audiovisuales, visuales, etc. Y aquí el parámetro a medir es la cantidad de datos con la que esto puede lidiar, ¿no? Cuando un ordenador tiene su capacidad de cálculo, tiene datos para procesar y tiene software para decir cómo se procesa, pues podemos hacer pues, lo que dice ahí, o calcular una estructura metálica, o la trayectoria de un misil, o llevar la contabilidad de una empresa, o decir el próximo movimiento de ajedrez alfil, posición 5, ¿no? Porque ha calculado. Y cualquier dispositivo que tenga eso es capaz de procesar datos para calcular y ofrecer un resultado. ¿Qué ocurre? Que si ese dispositivo, además de calcular una órbita o de calcular el siguiente movimiento de ajedrez, es capaz de hacer cosas, entonces hablamos de robótica, que es el cuarto componente de la inteligencia artificial. Y si en lugar de hacer cosas, de procesar, de hacer cosas físicamente, lo hace, como se dice ahora, creativamente, la inteligencia artificial creativa, pues entonces no hablamos de robots, le quitamos el ro y hablamos de bots, que es pues el chat GPT y todo lo que conocemos. Hardware, software, datos, big data, que se dice ahora, y robótica. Esos son los 4 elementos que constituyen la inteligencia artificial. Esos dibujitos, esas caras alegres o tristes que hemos puesto ahí en esta presentación es porque hace 2 días hemos leído en una idea que nos gustó. Dice, es curioso que cuando desde los años 50 y 60 aparecieron los robots y han prosperado, como veremos ahora, mucho, pues todo han sido alegrías porque ha hecho muy bien su tarea. Pero la introducción de la inteligencia artificial creativa, los bots, no los robots, están poniéndonos en serias dificultades y levantando muchas preguntas que no sabemos muchas veces cómo contestar. Por eso ese dibujito, ¿no? No le den más vueltas. Cuando alguien les hable de inteligencia artificial, como cosa en sí, es un puzzle infantil que consta de 4 fichas. Y no más. ¿Y esto lo que es? Y si esto es lo que es desde hace tanto tiempo, esta es la estructura de von Neumann, que él inventó en 1945, o propuso en 1945. Y si esto es así desde tiempo tan inmemorial, ¿por qué ahora hay 70 personas, 80 personas y noticias todos los días en los periódicos sobre la inteligencia artificial? Si es tan antiguo, ¿por qué tanto revuelo? Pues para el hardware, el software y la robótica hay una explicación para esta pregunta que acabo de dejar colgada del aire, una respuesta inmediata. Es porque la cantidad de esos 3 parámetros ha explotado. La potencia con que hoy calculan los ordenadores no tiene nada que ver con los ordenadores que nosotros manejábamos cuando estábamos en IBM o en Cisco. La cantidad de datos que se manejan, veremos, es estratosféricamente superior a la habitual. Y la robótica, la diversidad de robots, ha explotado. El software es otra cosa, lo veremos después. Y esto es lo que vengo a decirles. En potencia es que no hay comparación posible. Los expertos pues, hacen muchos cambios de escala. Lo que en 3 minutos hace un ordenador cuántico, pues uno normal lo tendría que hacer en 10.000 años. Es como si Neil Armstrong, en lugar de dedicarle 3 días desde Cabo Cañaveral a la Luna, pues hubiera llegado a la Luna en 0,1 milésimas de segundo. O sea, el cambio es brutal, ¿no? En datos, pues cada vez que compramos, cada vez que pasamos inadvertidamente con esto abierto al lado de una columna de telefonía móvil, cada vez que hacemos una consulta médica, cada vez que reservamos mesa en un restaurante, cada vez que leemos un libro por internet, cada vez que recibimos un mensaje lo contestamos, cada vez que, etcétera, 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 estamos emitiendo a la infosfera o a la esfera digital bytes y bytes, y unidades de información, hasta los cálculos dicen trillones al año. Y todo eso está captado por las grandes tecnológicas. Ya no son tantos dispositivos en disco, tal. Es que el orden de magnitud ha cambiado. Y en cuanto al stock, en cuanto al flujo, todos los años trillones de bytes a la atmósfera digital.
Y en cuanto al stock, pues una manera de medirlo, es decir, cuánta cantidad de información digital está disponible para que las tecnológicas hagan sus ChatGPT o lo que fuere, pues cada autor da sus cifras y una de las últimas cifras que hemos leído son del orden de 2.000 millones de webs activas hoy aquí. 2.000 millones de webs con la información que contienen. Todo eso está registrado. Igual que está registrado tu última visita al médico o el último libro que has leído. Por tanto, los datos que acompañan esto que llamamos inteligencia artificial en cantidad no tiene nada que ver con los datos que genuinamente y siempre hemos tratado. Y robótica, he puesto eso ahí, no para que lo lean ustedes, evidentemente, sino para que tener una idea así un poco impresionista, la cantidad de robots y de bots que hay disponibles en la fábrica, en la oficina, en el taller, en la calle, en cualquier sitio, es inmensa. Y los bots ni contar. O sea, la explosión de la robótica y de la inteligencia artificial creativa ha estallado como han estallado los datos y como han estallado la potencia de cálculo. Y en este sentido nosotros defendemos que emplear un tono adanista, es decir, como si empezáramos de cero, para hablar de la inteligencia artificial no tiene sentido. La inteligencia artificial técnicamente lo único que significa respecto al pasado más reciente es volumen, nada más y nada menos. Por tanto, sepamos que la inteligencia artificial, su estructura, en lo que consiste como cosa en sí, es algo de toda la vida. No es nuevo. Y esto se dice con demasiada poca frecuencia. En cuanto al software, esto es otra cuestión. Aquí ya no hay explosión de potencia o de volumen de datos o de número de robots. No. Aquí las cosas van más lentas, este cuarto elemento de la inteligencia artificial. Y van más lenta porque hacer que el ordenador interprete el mundo y se relacione con él como hacemos nosotros, porque la inteligencia artificial lo que intenta es emular como nosotros nos relacionamos con el mundo, eso es más difícil. Eso es bastante más difícil que la megacomputación cuántica o los trillones de datos a manejar. ¿Por qué es difícil? Porque si queremos que el ordenador actúe, se relacione, piense, etcétera, como nosotros, pues tenemos que ser capaces de enseñarles cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, que es a través de nuestros sentidos y a través de nuestras facultades. Por no hablar de lo que nosotros llamamos sentidos, entre comillas, el sentido del humor, el sentido común, el sexto sentido, etcétera. Y eso es muy difícil de algoritmizar, de programar. Y por eso, este cuarto elemento de la inteligencia artificial, aparte de la computación, del software y de los datos, va mucho más lento que los tres precedentes, como digo. Aquí me detengo un poco para recordarles que los 5 sentidos, pues fue IBM la pionera en los años 50, que empezó a reproducir cómo ver y tener ojos digitales, por así decirlo. Y lo más reciente, me salto lo del oído, el olfato, el gusto, el tacto, fue objeto de Premio Nobel de Medicina en el 2011 porque unos científicos descubrieron cómo el ser humano percibe lo que toca a través de cosas que tiene en su piel. Pero los 5 sentidos ya disponemos de instrumentos que lo hacen como lo hacemos nosotros. Tenemos dispositivos que ven, que oyen, que escuchan, que gustan. IBM tiene una lengua digital, la introduces en cualquier líquido y te dice al instante cuál es la composición de ese fluido. Los sentidos ya es más difícil. Sentido común no es fácil de algoritmizar. Siempre ponemos el mismo ejemplo. El niño que rompe un regaliz sabe que tiene 2 trozos de regaliz, uno para su amigo y otro para él. Y nadie le tiene que explicar que si rompe el paraguas de su madre no tiene 2 paraguas, tiene un paraguas roto. Eso que es, que da vergüenza hasta decirlo, no es nada fácil de algoritmizar. O el razonamiento de causa-efecto. Nosotros sabemos que cuando amanece canta el gallo. Enseñar a un ordenador a que tenga esta inferencia no es nada fácil. Puede establecer una correlación, que siempre que sucede una cosa sucede la otra, pero somos incapaces de enseñarle a un ordenador que viene antes cuál es la causa y cuál es el efecto.
cada vez sabemos más de lo que está ocurriendo aquí. Afortunadamente, ¿eh? En octubre del año pasado se publicitó el nuevo mapa de nuestro cerebro. Y esto hace que bueno, pues se hable cada vez con más fuerza y con más fundamento de redes neuronales artificiales. Los dibujitos que aparecen arriba pues son, digamos, la representación gráfica que los científicos expertos en inteligencia artificial, la representación gráfica que hacen de nuestros sistemas, de cómo nuestras neuronas se comunican unas con otras. Y la parte de abajo, pues es lo que se representa es la representación matemática de lo que es un axón, de lo que es una sinapsis, etcétera, y cómo los matemáticos lo programan. Y todo esto nos lleva a, y con esto acabamos lo del lenguaje, a decir que las redes neuronales, el aprendizaje profundo, los chips neuromórficos, etcétera, es en definitiva un vocabulario con el que la informática se está embelleciendo, pero que tiene su trampa, tiene su mito dentro, y este es el siguiente. Y para hablar de este mito sin entrar en muchas profundidades, pero dejarlo ahí encima de la mesa, siempre solemos decir que si tenemos un simulador de inteligencia artificial en un dispositivo que sabe leer la composición de un filete y sabe, porque lo hemos programado para ello, determinar en función del cuerpo que lo posee cuál es el resultado de la digestión, pues tenemos un dispositivo de inteligencia artificial como simulador de proceso digestivo. Pero si ese simulador, en lugar de estar preparado para identificar la composición de un filete y determinar la composición de lo digerido, si en lugar de eso es un ChatGPT al que le propones un texto y te da una respuesta, pues todo el mundo, nadie en su sano juicio va a decir que el simulador primero se ha comido el filete y lo ha digerido en absoluto. Pero sin embargo sí decimos que el ChatGPT razona, dialoga, aprende, memoriza como nosotros. Mentira. Un ChatGPT ni razona, ni dialoga, ni aprende, ni memoriza como nosotros. Lo hace matemáticamente muy bien y cada vez con más poder estadístico. Pero no caigamos en la trampa de otorgar, en este caso al ChatGPT, facultades de las que carece. Y en este sentido, esa narrativa de el ChatGPT razona, memoriza como ser humano, eso es un mito que no tiene fundamento, en nuestra opinión. Bueno, aquí esto es un pequeño paréntesis patriótico, decir que en esta materia España tiene que estar muy orgullosa, porque siempre, desde el pasado y en la actualidad, ha tenido grandísimos científicos. En la actualidad pues está Rafael Yuste, nacido cerca de aquí, es un madrileño de Chamberí, y está Álvaro Pascual Leone, que es un valenciano también un icono mundial en estas materias. Ahí tienen sendas entrevistas a ellos. Por cierto, esta presentación queda en poder del instituto, quien la quiera pues está a su disposición. Tiene la virtud de que todos los enlaces están activos y uno puede acudir a las fuentes a las que hemos bebido para hacer esto. Una cosa es los mitos de la inteligencia artificial, del aparato en sí, y otra cosa es qué mitos hay detrás de la palabra, de la expresión inteligencia artificial. Y ahí también nosotros identificamos lo que llamamos un mito. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como expresión, es en principio, en primer lugar, contradictoria, porque no puede uno artificialmente reproducir nada que no conoce, que no sabe lo que es. Y no sabemos lo que es la inteligencia. Sabemos que surgió misteriosamente de la materia, pero no sabemos cómo. Y de hecho, no hay una definición de inteligencia humana universalmente aceptada. Por lo tanto, decir que reproducimos artificialmente algo que desconocemos es cuando menos contradictorio. Y no solo es contradictorio, es en cierta manera, permítanme la palabra, no es mía, sino de Geoffrey Hinton, que es este famoso científico que se fue de Google y hace poco y está considerado como el padrino de la inteligencia artificial, es estúpida en el sentido que Geoffrey Hinton dijo es estúpido que una persona no sepa lo que es la conciencia y sin embargo se atreva a decir que tal aparato es consciente o no es consciente. Bueno, pues por la misma regla de tres, en la literalidad de la expresión inteligencia artificial podemos decir que es estúpida, porque ¿cómo es posible que estemos hablando de una inteligencia artificial cuando no sabemos lo que es inteligencia? Es contradictoria, es estúpida la expresión, está de moda,
Ha sido por 2 veces, yo creo que es la única palabra que por 2 veces ha sido elegida palabra del año, primero por Fundeu en España y después por el diccionario Collins, que este año lo ha elegido como también palabra del año. Repito, es contradictoria, es estúpida, es imbatible, porque desde que se inventó, se acuñó en 1956, no hay quien la destroce, no hay quien pueda con ella, está aquí, ha venido para quedarse como expresión, pero tiene estas otras connotaciones que acabo de decir. Resumen de lo dicho, antes de dar la palabra a Pade Torres: inteligencia artificial en cuanto a la expresión, que no nos sintamos cohibidos por ella, ¿no? Que no nos dejemos impresionar, solemos decir nosotros. Es un maravilloso, un impecable, un potentísimo eslogan. Y que está aquí y que es inútil intentar reemplazarlo por otro. Ni los franceses, que son tan deseosos de no acoger los términos ingleses, han podido con ellos y hablan de inteligencia artificial. Y en cuanto a la cosa en sí, pues el resumen es súper potente, es lo de siempre, pero con mucha más fuerza de cálculo y de número, volumen de datos, etc. Y esto es lo que es la cosa en sí y su expresión, su palabra, con sus mitos, tanto como expresión como el puzzle infantil en que consiste la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, entendida así, no tiene por qué asustarnos. Y entendida así, podemos asomarnos a esto, a nosotros, ¿de qué va? ¿Qué nos repercute? ¿Es para bien? ¿Es para mal? ¿Tenemos que temerlo? ¿Esto qué representa, ¿no? Que es la siguiente parte que queremos exponer para ustedes. Pues muchas gracias, Felipe. Como han visto, pues una primera parte relativamente fácil de comprensión, pedagógicamente explicada, que ayuda a, entre tanta veces utilización de palabras, diferentes expresiones, ¿no? De microchips y los neurodatos, y pues con esto ayudamos, es nuestra pretensión, ayudar a ubicar, ¿no? Al leer una noticia o al leer un artículo. Además, en alguna de esas 4 piezas se puede ubicar lo que se está leyendo, de manera que volvemos a elevar un poquito la mirada y decir, vale, esto pertenece al ámbito software, esto pertenece al ámbito de la potencia de cálculo de la máquina, esto pertenece, ¿no? Y de manera que ni se confunde ni tampoco empata innecesariamente, ¿no? Hay logros, ¿no? Bonitos logros positivos que nos animan, pero también, pues, en la confusión del lenguaje impedimos ver más allá, ¿no? Los temas de cierta complejidad, que son los que me tocan a mí, que la parte de Felipe queda como más clara, ¿no? Con esas 4 piezas del puzzle, y sin embargo yo voy a tratar más las temáticas, el mapa de temas, ¿no? Que a lo mejor de donde yo vengo, de las redes, ¿no? Pues de esa generación de redes, de todos los temas y las implicaciones y las dependencias de todos los temas, que tienen una mirada mucho más no técnica especializada, sino una necesidad de una mirada complementaria de diferentes ámbitos, del político, del jurídico, del social, del económico, para que la parte técnica, que aparentemente está, bueno, es una evolución, pero dentro de lo que ya conocemos, ¿no? ¿Por qué se complica tanto? Pues porque entra el factor humano, sinceramente. Entonces, porque ya estamos en un terreno en donde ya no estamos impactando, pues, cómo se fabrica un coche, ¿no? O cómo hacemos una cadena de montaje, o cómo no, sino que estamos implicando lo que algunos autores como Eric Sadin dice, pues la integralidad de la vida. Todos los aspectos de nuestra vida están impactados a día de hoy ya, en la actualidad, por la inteligencia artificial. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cuando dormimos. Entonces, eso es lo que incorpora componentes de cierta complejidad. Entonces, intentando ofrecer una visión comprensible y también con esos elementos de difusión pedagógica, hemos presentado pues esta reflexión a través de un mapa
dibujado a través de la línea del tiempo, que siempre ayuda, ¿no?, a entender un poco con las tres, pasado, presente, futuro. Bueno, pues también ayudará a ubicar un poco los temas, ¿eh? No pretendemos resolver los temas que hay, que son de mucha complejidad y mucha polémica en muchas ocasiones, sino presentar las preguntas básicas, los mitos que pueden ser, ¿no?, o que no, ¿no?, y adquirir criterio sobre los temas, porque no están resueltos y no se van a resolver en 2 años. Esto es un tema de mucho recorrido para mucho tiempo, que el ser humano va a tener que aprender a convivir y a interaccionar con esta realidad que es la inteligencia artificial. Básicamente esas tres líneas del tiempo, pasado, presente y futuro, las resumimos en una frase. La primera abarca el mito o no de si estamos ante una revolución más. Bueno, pues se inventó el teléfono, ¿no? Y bueno, pues se inventaron las máquinas de tejedoras, ¿no? Y el siglo XIX, pues los telares artesanos desaparecieron, no pasó nada, ¿no? Bueno, pues estamos ante una fase más, una revolución más, una época más, o estamos ante algo diferente. Una segunda pregunta que nos lleva también a pensar si hay mito o no mito en quienes consideren, bueno, pues la inteligencia artificial es la bondad personificada, es todo bueno, ¿no?, o es todo malo. Entonces nos situamos en esos extremos del todo bueno o todo malo, o vivimos la realidad de otra manera y entendemos desmitificando ese ángel y ese demonio, como era la cubierta, la portada del Economist de hace unos meses. Y el futuro, pues, es saber si sabemos hacia dónde nos dirigimos con esto que es inteligencia artificial. El hombre sabe, el ser humano sabe, que también ahí hay mucha pues, contestación con afirmaciones muy contundentes, que nos parece también que pertenecen más al ámbito del mito, porque, pues, como vamos a ver, nosotros vamos a desvelar un poco y hacer spoilers, ¿no?, y decir un poco lo que vamos a plantear, que es una revolución convencional y al mismo tiempo tiene componentes originalmente únicos, que hace que no sepamos enfrentarnos a ella, porque si no ya sabríamos cómo, ¿no? En la segunda es que no es un O, es un I, es un ángel y es un diablo. Entonces, saber comprenderlo e interaccionar con ello. Y en la tercera, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y en realidad, pues eso es lo que nos pasa, como decía Ortega, ¿no?, y Gasset, pues no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Por tanto, que estamos en un momento de mucha incertidumbre porque no hay claridad de respuestas por parte de lo que nos importa del ser humano. Las respuestas del avance y desarrollo de la inteligencia artificial avanzarán de alguna manera, ¿no?, pero sobre todo, ¿y nosotros cómo nos relacionamos con esto, con esta realidad? Ahí es donde existen preguntas que todavía siguen sin responder. Primera, mirando al pasado, si nos puede ayudar el pasado para evolucionar y para desarrollarnos y progresar de cara al futuro. Miramos al pasado y decimos, bueno, pues, a ver, el salto, por ejemplo, a Kissinger, recientemente fallecido, Henry Kissinger, escribió bastante sobre inteligencia artificial en los últimos años y reflexionó precisamente sobre las diferencias y las similitudes entre la época de la Edad Media, que era, pues bueno, pues el paso de esa fe ciega, ¿no?, y la creencia como base de un pensamiento humano, hacia el conocimiento, ¿no?, la razón de la Ilustración, que permitió, pues, sobre todo, conocer a través del método científico, a través del paso a paso y, por tanto, saber explicar, ¿no?, los pasos que hacemos para poder llegar a un conocimiento y generar ese conocimiento que después, a su vez, aprendemos a transmitirlo. Generamos y transmitimos y aprendemos, ¿no?, en todo un proceso. Y en ese sentido podríamos decir, bueno, pues en esta época estamos en una época, no es nuevo nada, ¿no?, es otra revolución más, pero es una revolución convencional en ese sentido, pues igual que se hizo ese salto, ¿no?, hacemos ahora este salto con la inteligencia artificial. Y ahí uno de los mitos en donde se dice, bueno, pues también se hizo, y entonces en realidad no estamos ante nada que el ser humano no haya vivido, hay componentes diferentes, y el propio Kissinger dice, no, pero la época de conocimiento de la Edad Media de la Ilustración generó certeza
El método científico generaba certeza para el ser humano de lo que aprendía y de cómo lo aprendía, ¿no? Hoy en día tenemos todo lo contrario, tenemos más resultados que nunca, más información que nunca, pero menos certeza de lo que conocemos, porque cada vez conocemos menos, ¿no? Porque es la máquina la que lo sabe hacer, no nosotros. Si lo pensamos, ¿no? Pues cada vez somos nosotros los más dependientes de obtener el dato, la información, la decisión, incluso empujaditos con lo que dicen los americanos, el nudge, ¿no? De, pues ya te recomiendo lo que vas a ver, venga, ya te recomiendo lo que vas a leer, porque ya te lo digo yo, que entre tanta marea, ¿no?, de información, pues yo te ayudo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que eso pues, nos está generando que cada vez menos comprendemos, ¿no?, como dice Kinsinger, en nuestra conciencia no llegamos a comprender del todo. Y ese es un peligro de las capacidades del ser humano, propias del ser humano. Igual ocurre con la mítica, el otro mito de, bueno, pues estamos ante una fase igual que supuso la imprenta, el libro, Gutenberg, etcétera, pues con la creación ahora de todos los bots y robots y demás que tenemos al alcance. Si no, porque hay una reproducción por parte de la imprenta, pero en este caso estamos generando máquinas creadoras, pero sin las capacidades humanas. Y eso genera mucha polémica. Es lo mismo, como decían los guionistas de Hollywood, ¿no? Vamos al cine a ver el guión más eficientemente creado o el guión que más nos emociona. Pues la máquina no va a saber distinguir, va a crear el más eficiente posiblemente, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una revolución que no es necesariamente igual a otras. Y sobre todo, y ahí destaco este Rick Sadan, que es un filósofo francés, que es de las personas que llevan más tiempo hablando sobre este tema, escribiendo sobre este tema, que destaca la diferencia esencial que existe en esta etapa actual de inteligencia artificial, que nos tenemos que plantear. No estamos afectando solo al hacer del hombre, que ha sido lo propio de otras revoluciones. Pues ya no encendemos la luz igual, ¿no? Claro, con la energía. Bueno, pues con la electricidad. Pues ya no llamamos igual si tenemos teléfono o tenemos solo el telégrafo. Pues ya no cogemos el coche, pues tenemos también el tren y el avión. Vale, pero hacemos, ¿no? Pero hoy en día nos están transformando este tipo de máquinas, por llamarlo en genérico, ¿vale?, y todo lo que componen los componentes de inteligencia artificial, nuestro ser, nuestra mirada al mundo, nuestra manera de interrelacionarnos, nuestra manera de aprender de los demás, nuestra manera de comportarnos. Es el comportamiento, son principios de inmediatez, de facilidad, de poca reflexión, porque comporta la poca necesidad de indagación, porque ya lo hace la máquina, ¿no? Y eso cerebralmente, que no está separado del cuerpo, el cerebro, nos transforma y lo estamos viendo, ¿no? Y cada vez los saltos generacionales se notan más. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando a mayor velocidad, ¿no? Y ese es, por lo tanto, el mito de, bueno, ¿es una revolución más o no? Y nuestra aportación es decir, es un sí y es un no. Hay componentes que sí y hay componentes que son verdaderamente novedosos a los cuales hay que hacer atención. En particular, siempre uno de los mitos también que existen es, bueno, destacar los motores de toda innovación y ver la innovación como una fuente de progreso y de bienestar, sí, según cómo, ¿no? Y generalmente, pues siempre se han destacado los 5 grandes motores de toda innovación. La curiosidad en sí científica como conocimiento, ¿no? La solución de determinados problemas y especialmente pues de salud, ¿no? El avance que se puede dar en ese sentido para el hombre, o desde el punto de vista empresarial, la mejora de la eficiencia, la mejora de la eficacia de todas las actividades humanas, no solamente empresariales. Siempre se habla también de la eliminación de los trabajos repetitivos, de los trabajos rutinarios o peligrosos, automatización. Pues está muy bien que un dron sea el que sea capaz de llegar a ver dónde poder ir a rescatar a unas personas perdidas en una montaña, en un paraje en donde no llega el ser humano, ¿no? Pues sí, qué positivo. Y después está, pues evidentemente, el factor económico, ¿no?, de inversores y de operadoras. Cuestión que no siempre es la que más se saca a la luz, y se saca a la luz pues las bondades que nos aporta la inteligencia artificial, que son muchas, ¿no?, de las otras 4 razones, pero siempre hay que
no hay que olvidar, cuando menos, ¿no? Y poner encima de la mesa el componente económico, que lleva también unos componentes de automatización, de componentes de reducción de la presencia humana, lo que se dice, pues la prescindencia, ¿no? Que cada vez nos hacemos más prescindibles, ¿eh? Y si eso es necesariamente el objetivo del ser humano o son solamente objetivos económicos. Y ahí hay toda una polémica que ahí la dejo, pero que seamos conscientes de que no siempre, ¿no?, los otros 4 objetivos son los que están presentes, y es necesario tener presente ese quinto objetivo. De la misma manera, existe un gran mito y una gran polémica sobre la neutralidad de la tecnología, ¿eh? Y aquí tenemos una opinión formada y leída de gran claridad precisamente por desmitificar el considerar la tecnología neutra. Vamos a ver, el producto es neutro, el producto puede ser utilizado para bien y para mal. Sí, el cuchillo, ¿no? Pues partes el trozo de pan o matas a alguien, ¿no? Sí. Pues decimos la cerilla, ¿no?, para encender la vela o para prender fuego al monte. Pero antes del producto ha venido todo un proceso de desarrollo, de creación, de ingenio, ¿no?, de aportación de toda una serie de, pues lo que es la configuración de todo un proyecto, hasta que sale una aplicación en donde te dice lo que has dormido y cuántas horas de sueño conciliador has tenido. Para llegar a eso no ha sido neutral, a eso ha tenido decisión humana. Decisión humana, económica, política, social, de todo tipo, ¿eh? Y por tanto, ahí no ha habido neutralidad. No quiere decir malo, quiere decir que no es neutral, que no es lo mismo. En ocasiones, ¿no?, será con intenciones bondadosas o menos bondadosas. Y nosotros lo que abogamos, es decir, destruir un poco el mito de el determinismo tecnológico, ¿no?, el posibilismo. Todo lo que se puede hacer técnicamente, todo tecnológicamente, hágase. Porque si se puede hacer técnicamente, ¿por qué no lo vamos a hacer? Bueno, pues porque, como decía Norbert Wiener, pues los objetivos deben ser humanos, ¿no? El medio, ¿no?, es la máquina para ayudar a cada vez esforzarse en tener menos esfuerzo, como decía Ortega también, ¿no? Sí, está muy bien, pero con objetivos para el progreso humano, para el bienestar de la sociedad, sea conjunto e individual. Y eso necesariamente con ese mensaje de neutralidad de la tecnología, bueno, luego ya se verá. Pues así hemos visto, por ejemplo, y eso lo he visto yo muy en directo, redes sociales, móviles, diciéndose, a ver, que son herramientas muy potentes, muy buenas, pero antes se debe de establecer un poco los términos, las condiciones, de qué manera, en qué manera esto va a beneficiar y cómo lo queremos, cómo queremos nosotros ser, ¿no?, como ser humanos con relación a esta nueva máquina. Y entendemos, ya pasando más, eso nos lleva más al presente, ¿no?, pues con esas claves, ¿no?, entender, desmitificar un poco. Esta yo creo que es una de las... El Economist generalmente tiene portadas muy gráficas, muy representativas, ¿no?, del tema que trae, y estas yo creo es de las más significativas en ese sentido de ángel o diablo, ángel y diablo, queremos nosotros decir, ¿eh? Y hoy en día existen muchas, la lectura diaria de muchas noticias que salen sobre inteligencia artificial te lleva a ver pues que hay grandes partidarios de los boomers y los doomers, y los que dicen que todo es bueno y los que dicen que todo es malo, los catastrofistas que nos vamos a morir, y frente a aquellos que parece que todo el bien de la humanidad va a venir gracias a la inteligencia artificial. Y nuestra gran desmitificación aquí es decir, la inteligencia artificial, tal como decía Felipe, no nació ayer, entonces vamos, ¿no?, esto es un camino. Segundo, teniendo en cuenta que no es neutral lo que se genera, el proceso por el cual se genera, hay que tenerlo en cuenta. Tampoco va a ser lo final, ¿no?, necesariamente ni bueno ni malo. Lo que va a tener es los componentes que hayamos querido que tengan, ¿eh?
y por tanto va a poder hacer lo que se quiera. Yo siempre pongo como ejemplo, uno de los ejemplos que me parecen más horrorosos, más horrorosos en el sentido de, bueno, queremos realmente crear aplicaciones como una que existe, Baby Giggle. Baby Giggle lo que le dice a los padres es cuándo tienen que dar el biberón a su hijo. Y yo digo, ¿y el instinto maternal y paternal lo van a desarrollar los chavales que tengan ahora hijos? ¿Qué relación vas a, ¿no? ¿Qué empatía vas a relacionar con tu hijo? Porque te dice, ¿no? Es ahora, que ahora el lloro es de biberón, o es, ¿no? ¿Tiene sentido realmente el inversor que pone el dinero para que ese proyecto siga adelante y se genere la aplicación y puedan vender y llegar a mercado? Porque ya cuando está en el mercado, no. Antes realmente pensó 4 veces un poquito de decir, ¿tiene esto sentido? ¿Queremos esto? ¿Esto es lo que necesita la humanidad? Entonces esas son las preguntas de ver el ángel y ver el demonio, porque una operación, me parece que lo mencionabais antes en la charla, pero que vemos todos los días, pues una operación con robot en donde el médico puede visionar, seguir, vigilar y controlar y hacer que realmente el robot llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Y con toda la precisión que requiere para que la operación sea un éxito, pues bienvenido sea, claro que sí, ¿no? Y ese es el ángel. Y luego tenemos pues otras cosas en donde dices, pero si no lo pensamos, cualquier cosa, ¿no? Y entonces como llegará cualquier cosa de todo tipo, pues lo único que nos llevará es la bilis de decir, pues yo le doy el ángel o yo le doy el demonio. Pues no, hay que cada cosa, ¿no? Por ejemplo, yo uso GPS, pues sí, yo uso el GPS, pero si yo estoy de turista en una ciudad, yo no voy con el GPS a todas partes. Yo voy a una reunión, quiero llegar puntual, yo me pongo con el coche, ¿no? Pero yo no me lo voy a poner para ir a visitar, yo me quiero perder en barrios que si no, no conocería, ¿no? Entonces ese razonamiento, que es más humano que respirar, es el que abogamos por no perder, ¿no? Y tener conciencia de ese ángel y demonio, que son las dos cosas, que no, y nos permite tener esa, sobre todo, nos permite fijarnos en los verdaderos temas que en la actualidad, sin necesidad de esperar a que lleguen, que ya en la actualidad están teniendo controversias, están generando conflictos. Hay uno de los grandes temas que siempre destacamos, que es los excodificados, porque estamos generando como dualidades dentro de una misma sociedad. El que utiliza la inteligencia artificial va a ser de otra clase o va a ser de la misma clase que quien no la utilice, ¿no? Pues usted se va a hacer un trasplante a un hospital, pero depende de lo que sus datos digan, va a tener derecho o no, no, porque usted hizo, no se cuidó de una determinada manera, lo van a saber, y esos son los excodificados de hoy en día. Y de cara, y conforme se tengan cada vez más conexiones de todos los datos y de toda la información, pues cada vez más. Esto que parece una tontería, pues el que pide un crédito de una hipoteca, pues no es ninguna tontería, cuando te lo deniegan porque usted a los 18 años no sabe qué hizo. En Estados Unidos se habla de justicia predictiva, que para los que pertenecemos al mundo jurídico, pues es la mayor aberración desde el punto de vista de expresión, ¿no? Porque la justicia no puede ser predictiva. Pues si es predictiva, pues ¿para qué va a haber juicio ni proceso, ¿no? Entonces, ya, si usted ya tiene datos que ya te predicen que por tu configuración sociocontextual, familiar, etcétera, ¿no? Va a tener usted unos determinados comportamientos que le llevan a un determinado juicio. Y esos son verdaderos problemas, entre otros, como la desinformación, como los problemas de generar otro proyecto que se ha llevado, yo creo que fueron 116 millones, que se dicen los millones, en el mundo de inteligencia artificial se habla de millones como quien hablamos nosotros de euros, así de 20 euros, para crear la voz, recrear y crear la voz de cada uno de nosotros, para que pueda ser utilizada por terceros. ¿Y la identidad dónde queda? Porque la voz será más bonita, más fea, más alegre y más triste, pero que la voz de cada uno es como tus ojos, como tu, ¿no? Como tu pelo, como tu, ¿no? Y que para que puedan jugar los chavales y intercambiarse las voces, ¿no? Y dices, ¿y realmente necesitamos eso? Porque eso luego dará, ese será el ángel, ¿no? Pero luego dará el demonio, ¿no? Que utilizará esa voz para llamadas falsas, vídeos falsos que ya, ¿no? Conocemos y demás. Entonces, ahí nosotros
Siempre vemos todo lo que hay, especialmente una serie que emitió Televisión Española con Almudena Ariza y no recuerdo el nombre de él, en donde ella presentaba los aspectos positivos de la inteligencia artificial, vestida de blanco como el ángel, digamos, y luego el vestido de negro con los aspectos más negativos o más controvertidos, ¿no? Que siempre vemos esa doble faceta como contrapuestos, ¿no? Como dicotómicos. Bueno, pues no, hay que saberlos conjugar, hay que saber interactuar y hay que saber posicionarse, que eso no lo vamos a aprender en un día. Tenemos que aprender a interactuar con la realidad de la inteligencia artificial. Eso es un mensaje que lo leemos de quienes saben todos los días, pero que no se transmite suficientemente, no se difunde ni por el poder político ni por el poder privado, y que es uno de nuestros grandes empeños, en difundir de que esto que no te lo impongan, que no te digan cómo lo tienes que vivir, que esto es una realidad que todavía que está naciéndose, ¿no? Está naciendo, y que es el ser humano, cada uno de nosotros en la pluralidad de la condición humana, como decía Hannah Arendt, en los que tenemos que tomar las riendas de esto. No esperar a que nos la den 4, porque son 4, bueno, 7, venga, pero 7 grandes empresas que controlan todos esos procesos de datos, todos los lenguajes de grandes procesamiento de datos, etcétera, que son los que al final nos van a decir cómo tenemos que interactuar con los demás y con el mundo, ¿no? Y ahí es donde el ser humano tiene la responsabilidad. Por eso hablamos de ese idealismo pragmático que también defiende pues, algunos, como la expresidenta de Nueva Zelanda, que hizo la conferencia sobre ese idealismo pragmático, y que en definitiva son todos aquellos que defienden alejarse de los extremos, como dijo Gemma Galdón, una socióloga, que me parece pues, la postura que te permite a sí mismo también acercarte, no rechazarlo, sino acercarte a entenderla, a comprenderla y a saberla relacionar, ¿no? Y hasta aquí me quedo con el pasado y el presente. Le dejo el futuro a Felipe con esa pregunta de hacia dónde nos dirigimos, que nos la responda. Muy rápidamente, porque aquí está digo yo, nuestra principal preocupación, lo que más intentamos escudriñar, a dónde vamos, ¿no? En el librito este que publicamos hace un año y pico, hay una tabla que por lo visto hizo Fortuna, que es esta, que es una manera de explicar si la inteligencia, de responder o de conducir los debates, si la inteligencia artificial nos va a superar o no. Entonces, en términos muy ingenieriles, muy matemáticos, pues hablábamos de la inteligencia artificial supera a la humana, o se puede hibridar con ella, o es que simplemente son distintas, etcétera, ¿no? Esa manera de presentar las puertas al futuro es verdaderamente potente. Lo que queremos resaltar aquí es la opinión de personas que dicen, como se pone en el centro de esta diapositiva, que la inteligencia artificial llegará a igualar, cuando no superar, la inteligencia humana. Vamos a ver, esto no lo dice un tertuliano. Las 4 personas que aparecen ahí, posiblemente algunas de ellas les parezcan muy conocidas, otras menos, pero son 4 mentes poderosas, gente intelectualmente privilegiados, premios Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente sostiene que la inteligencia artificial superará a la humana. Y para no extenderme, he elegido un trozo de una entrevista que se hizo al que está arriba a la derecha, a Julia Perl, que cuando vino a España hace un año y pico, porque recibió el enésimo premio que tiene. Este hombre es el Nobel más de las ciencias de la computación, ¿no? Premio Turing, todo lo que ustedes quieran. Y vino a Barcelona a recibir el premio de Fronteras del Conocimiento del BBVA. Y una entrevistadora, una mujer, le hizo una entrevista de la que he resaltado las siguientes palabras, que leo por si no lo leen ustedes. La entrevistadora le dice: usted traduce a ecuaciones la imaginación, la responsabilidad y hasta la culpa. Respuesta: sí, correcto.
¿Qué nos diferencia de las máquinas? Que nosotros estamos hechos de materia orgánica y las máquinas de silicio. Pero el hardware es diferente, pero el software es el mismo. ¿Pero por qué se empeñan ustedes en hacer máquinas más listas que nosotros? Porque estamos intentando replicarnos y amplificarnos a nosotros mismos. Y yo me imagino que la entrevistadora siempre digo lo mismo, porque yo no estuve presente en la entrevista, ¿verdad? Pero ya desesperada le dijo, ¿pero para qué? ¿No? Y el hombre dijo, por lo mismo que tenemos hijos. Si esto me lo dice un tertuliano de la 3, pues me echo a reír. Pero me lo dice un señor de este calado intelectual que ha aportado cosas inmejorables en cómo cada vez razonan mejor las máquinas, etcétera, me da que pensar. Vamos a ver a dónde vamos, a dónde nos dirigimos y por qué vamos concluyendo que no lo sabemos. Porque unos dicen que sí y otros dicen que no, claro. Y para esto me valgo de 3 hitos y 2 saltos, el 1 y el 2. El primer hito lo llamamos la inteligencia artificial específica, que es el presente, que es lo que tenemos hoy, un dispositivo que gana Kasparov, un dispositivo que te dice qué tiempo va a hacer mañana a las 10 de la mañana, un dispositivo que te busca tu cara entre 100.000 millones de caras. Son dispositivos de inteligencia artificial específicos que hacen una cosa. Pero no esperes que ese dispositivo que te calcula o que te reproduce, que te completa la novena o la 10ª de Beethoven, no esperes que ese dispositivo te haga la declaración de la renta porque no está preparado para ello. La inteligencia artificial específica es zapatero a tus zapatos. Vale para lo que está hecho. Son mono aplicaciones. Y ahí estamos, ese es el presente, y cada vez hay más, y como decía Padre Torre, muchas cosas maravillosas y otras que hay que preguntarse hacia dónde nos conducen. Vale. Segundo hito es la ansiada inteligencia artificial general, que es la AGI, que dicen los americanos, Artificial General Intelligence. ¿Qué es la inteligencia artificial general? Pues es el futuro, es el santo grial, es a lo que aspiramos, es tener dispositivos que igual valgan para un roto que para un descosido. Que igual te calculen la declaración de Hacienda que te investiguen, yo que sé, otra cosa. Y después, el tercer hito, que ahora vamos a ver, es la inteligencia artificial fuerte, el superfuturo. Vamos a dar estos 2 saltos y con ello concluimos. El primer salto, el pasar de la inteligencia artificial específica, es decir, de lo que tenemos ahora, a tener una AGI, significará que somos capaces de dotar al ordenador, de transferir al ordenador, de algoritmizar todos nuestros sentidos, todos con y sin comillas, y todas nuestras facultades. No solo calcular, que ya lo hacen con la calculadora desde hace decenas de años, sino el lenguaje, el cálculo, la memorización, el aprendizaje. Somos capaces de que las máquinas memoricen como nosotros y las máquinas no memorizan como nosotros. Si yo me encuentro con ustedes dentro de un año y les pregunto a cada uno de ustedes por separado qué pasó aquí en esta sala, me van a dar 60 respuestas distintas y algunas contradictorias. Pero lo que se está grabando ahí, dentro de un año y de 10 años, va a decir lo mismo, porque no memorizamos igual las máquinas que los hombres. Y así con el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este salto, unos dicen que se va a dar y otros dicen que no. Si este salto se da, si somos capaces de construir una AGI, que igual valga para un roto, un descosido, como decía yo antes, si son capaces de calcular y de resolver cualquier problema, pues este es un asistente perfecto, porque va a hacer cualquier cálculo, cualquier cosa, mucho mejor que nosotros. Si lo utilizamos para que nos ayude, perfecto. Un santo, un ángel. Pero si lo usamos para que nos sustituya, va a ser que no. ¿Ustedes se imaginan que quitamos a un juez y ponemos a uno de estos? Es que es lo mismo estudiar jurisprudencia que dictar sentencia. ¿Verdad que no? Pues hay quien dice que sí. Hace poco un colega nos mandó a la asociación un libro que está escribiendo, el borrador, el manuscrito de un libro que está escribiendo para que le diéramos nuestra opinión. Y no voy a decir ni el título, ni el autor, ni nada, pero voy a leer para ustedes 3 o 4 fases de este manuscrito que nos llegó para su evaluación.
y lo voy a leer sobre esto proyectado. No obstante, dice este autor, hay un aspecto muy importante en el que la inteligencia artificial supera el razonamiento humano. Siempre hemos sabido que las emociones y los sentimientos pueden nublar nuestro razonamiento. Las emociones hacen que no prestemos la misma atención a todos los datos disponibles y eso nos lleva a menudo a conclusiones erróneas. Las emociones y los sentimientos enturbian nuestro razonamiento y eso puede hacer que el razonamiento artificial sea más fiable que el nuestro. La inteligencia artificial ni tiene emociones ni parece que las necesite. Este tema es fundamental al juzgar la inteligencia artificial. Y aquí concluyo, muchos la menosprecian porque carece de emociones, cuando esa puede ser una considerable ventaja a su favor. A mí, esta manera de razonar, culta, preparada, que no lo hace ningún tertuliano, vuelvo a decir, con perdón a los tertulianos, me produce pavor. Si estamos pensando en construir entes que nos ayuden bien, pero que nos sustituyan, por favor. Por favor, es que bueno, esto es una referencia al libro donde se habla de estas cosas, es que si somos capaces de enseñar a los ordenadores, de algoritmizarlos, díganlo como quieran, no solo nuestros sentidos, con o sin comillas, nuestra facultad, sino también nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra conciencia, para tener ya el superfuturo, la superinteligencia que se dice, la Tierra va a estar poblada por dos grandes nuevos terrícolas. Los entes robóticos humanizados y los seres humanos que a medida que van produciendo esos entes robóticos se ven robotizados. Y yo, y cuando veo gente que dice que sí, yo, perdónenme, me echo a temblar. No me gustaría vivir ahí. A menos que estemos dando lugar a una especie posterior a la humana que nos mirarán a nosotros como nosotros miramos ahora al neandertal. Esto van a decir este muchacho que ya está calvo, qué tonterías dice. Esto lo dice gente muy seria. Voy a dar la última palabra y aquí se acaba para que remate la operación de Padre Torres con una frase de Henry Kissinger y una frase de Timothy Gebru. Y una reflexión. Y una recomendación. Kissinger dice, y entendemos con acierto, reafirmaremos nuestra humanidad mientras garanticemos que las máquinas continúen siendo objetos. Claro, ¿no? Que ya lo decía Norbert Wiener, ¿no? La utilidad de la máquina, ¿no?, debía ser el objetivo, con los objetivos humanos, ¿no?, la realidad de desarrollo tecnológico, ¿no? No la máquina en sí, sino los objetivos humanos que pretendemos con que la máquina nos ayude a qué, ¿no? El para qué. Pues en ese para qué, pues hemos cogido también la cita de una persona que su nombre no dice nada, Timothy Gebru. Esta mujer fue jefe de ética de Google, que fue finalmente despedida, y que dijo: nos están vendiendo un futuro utópico en el que básicamente no hay humanos. ¿Pero por qué? No acabo de entender por qué queremos este tipo de mundo. El problema es que ellos tienen tanto dinero y hacen tanta propaganda que al final te hacen desear algo así. Y es cierto que parece que estemos, ¿no?, dibujando pues un mundo muy, muy malo y todo el mundo diría no lo queremos. No, en la realidad al contrario. En el poco a poco, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer esto? Bueno, pues así la pereza humana es infinita. Esa es otra reflexión, no nuestra, pero sí que destacamos. La pereza humana, no lo olviden, es infinita y por pereza humana el ser humano hace dejación de su ser, ¿vale?, en manos de las máquinas. Entonces hay muchas de las cosas que nosotros lo que queremos es precisamente invitar
uno, y por eso el título del libro, pues la mirada al bosque. El árbol está muy bien, hay que mirarlo, detenerse y tal, pero como no mires al bosque, te pierdes. Te pierdes en el sentido de que finalmente no te estás enterando por dónde están yendo las cosas y en dónde hay que fijarse. Y segundo, que entendemos que hay muchos temas que nos han tratado aquí de mucha profundidad que están impactando, no que van a impactar, que están impactando nuestros valores, nuestra forma de vida. Y cuando menos que nos interroguemos, ¿es eso lo que queremos? ¿No? Y que tengamos algo que decir y que digamos. Y que si lo único que tenemos que decir son dudas, que en ocasiones yo soy la primera, pues no lo sé, ¿no? Dudo, investigo, leo, consulto, contrasto, veo opiniones, etcétera, pero que nos genere cuando menos la duda, la compartamos, la vivamos, ¿no? No bueno, pues esto es de algo de que a mí no me toca o lo llevan 4, ¿no? Y ya nos dirán lo que tenemos que hacer, porque esto es un tema demasiado impactante en todos los ámbitos del ser humano, de las principales capacidades del ser humano. Felipe decía lo de, precisamente, pues eso, un ser humano que siempre es el como sí. Bueno, como sí, razona como sí el hombre, pero es un como sí, no es el cómo, ¿no? Es que la integralidad del hombre en sus sentimientos, opiniones, los valores. ¿Cómo se forma el juicio moral un hombre, un ser humano? ¿Cómo se juicia? ¿Cómo se forma? Pues todavía hay mucha investigación sobre el tema, ¿no? Pero desde Aristóteles, no sé cómo decir, y cómo se construye el carácter moral, y cómo eso influye en tu ser, en tu forma, en la parte más física y en la parte más emocional, y en tus decisiones. ¿Cómo vas a separar decisiones de tu cuerpo, de tu ser, de tu reflexión, de tu espiritualidad, quien la tenga, o quien no la tenga, el por no tenerla, ¿no? ¿Cómo se separa eso? ¿No? La analítica estadística nos va a decir todo eso, ¿no? ¿Lo recoge realmente? Entonces, al menos, y en eso es un debate muy presente en muchas organizaciones empresariales, el mundo del empleo que no hemos tratado, pero que es todo un tema, la aportación del trabajo como institución a una sociedad. Como institución, que es una institución, y quienes sepan de institucionalismo entenderán la importancia que tiene en la configuración de la sociedad y de los individuos y de las interacciones entre los individuos. Entonces, la inteligencia artificial que apoye, que ayude, que facilite en la realización del trabajo como institución, no en su desaparición, ¿no? No es una cuestión solamente, además, de medio de vida, ¿no? Sino de configuración para el propio individuo, y el individuo, a su vez, de creación, de conformación de las profesiones, ¿no? De las formas de hacer, porque es una forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y por eso la relación con el mundo evoluciona, y por eso las profesiones evolucionan, porque nuestra relación con el mundo también evoluciona. Son muchos interrogantes, pero nosotros lo que hemos querido es mostrar las piezas, ¿no? Las piezas de puzzle o las piezas de relación de los temas a través de ese mapa del tiempo, que permitan cuando menos aportar opinión, juicio, ¿no? Sobre el tema. Preguntas también, pues que se van a ir viendo en forma de debates, en forma de, pues al leer una noticia, la lees y dices, pues no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, pues saberlo razonar con uno, con el resto de la comunidad y con uno mismo. Yo creo que ha quedado claro, si no corríjanme, que no somos expertos en inteligencia artificial, ni Padre Torres ni yo. Lo que somos unos apasionados de provocar inquietud, ganas de reflexionar. Lo que les hemos dado es una mini caja de herramientas para que construyan su propio criterio, que cuando vayan mañana a hablar con unos amigos sepan escuchar y sepan dar su opinión y sepan preguntar. Eso es todo lo que pretendemos. No hemos querido otra cosa, no nos hemos pasado el tiempo. Bueno, este es el resumen gráfico de la cuestión. Y estas son las gracias que tenemos que darles por su tiempo y su dedicación a este asunto. ¿Eh?
Estamos en un instituto de ingeniería y hay mucha gente aquí que está dentro de empresas de ingeniería. En los últimos congresos a los que yo he asistido de la Asociación Mundial de Ingeniería, la aspiración de todas las empresas de ingeniería era convertirse en empresas consultoras, porque entre otras cosas la consultoría general se paga mucho mejor que la consultoría de ingeniería. Entonces decían, realmente con todos los procedimientos que se están desarrollando, la ingeniería se va a convertir en una commodity. Entonces la pregunta que te hago es, en este momento, ¿entrará en el diseño, en la ingeniería, en la ejecución, la inteligencia artificial y podrá convertir realmente la ingeniería, sobre todo la ingeniería de proyecto, ya no los de asesoramiento con la ingeniería de proyecto, o sea, que hace el paquete para licitar luego, ¿lo podría hacer prácticamente la inteligencia artificial? Sin duda de ningún género. Anda que los ingenieros no tenemos cantidad de cosas de las que hacemos que son delegables en un asistente perfecto que calcula y hace todo mucho mejor que nosotros. Pero sí pretende la inteligencia artificial, además de ser un fabuloso asistente virtual del ingeniero, pretende sustituirlo. Hemos cruzado, como se dice ahora, la línea roja, porque el ingeniero, además de calcular muchas cosas, tiene sentimientos, tiene experiencia, tiene creencias, y eso si lo sustituyes, si lo quitas, me parece que hacemos un pan como unas tortas. Pero que la inteligencia artificial tiene un terreno muy abonado en el mundo ingenieril, vamos, por supuesto. Mucho más que en el terreno de un psiquiatra, digamos. Pues también. En realidad, en cierto modo, la inteligencia artificial, bienvenida sea, porque está levantando o sacando a la luz un debate que ha estado soterrado muchos años en las empresas, y lo hemos vivido muchos de nosotros, sobre la definición de las funciones, de las profesiones, ¿sí? Y de la configuración de las mismas. Y hay un componente individual y hay un componente grupal y hay un componente empresarial en esa definición. Y la inteligencia artificial, depende de cómo la queramos concebir, va a ser... Hay un libro de Poder y Progreso de Daron Acemoglu que recomiendo especialmente sobre este tema, que va a mostrar claramente con qué objetivos se quiere utilizar la inteligencia artificial. Porque es para elevar la productividad marginal del empleado, pues genial, porque entonces se mejorarán las funciones, se crearán nuevas, expandirá a otros sectores y entonces se estará aportando al progreso y al crecimiento económico general. Pero cuando la inteligencia artificial como único objetivo tiene automatización y control, que es mucho de lo que hay hoy en día, cualquier profesión la automatizas y la controlas porque la degradas. No es porque es la misma, es que la degradas. Eso está sucediendo en determinadas profesiones, algunas todavía no son las más afectadas, pero todas van a llegar. Yo lo estoy leyendo incluso de los abogados. El ingeniero, el médico. En Estados Unidos hay ya un mayor porcentaje de pacientes que prefieren interactuar con inteligencia artificial que con su médico. Entonces, esas son las grandes interrogantes. Pero ¿qué ocurre? Que todo define. Los profesores temblando con el chat GPT, ¿qué hago yo ahora en mi aula? ¿Por qué? Porque en el fondo no estamos interrogándonos en lo que nos tenemos que interrogar, que no es... a ver si esta máquina cómo me la pongo, ¿no? Y la encajo en lo que es, sino es al revés. ¿Qué necesitamos para conseguir qué objetivos? Y entonces hágase un medio que ayude a ello, ¿no? Entonces estamos haciendo el proceso inverso, lo cual hace, y por ello se denuncia por parte de economistas como Acemoglu, que estamos en una fase de mayor desigualdad económica y de menos repercusión de progreso económico para el conjunto de la sociedad. Claro,
porque los objetivos que se están poniendo es para, uy, el hombre sobra, el hombre se pone enfermo, el hombre cuesta, el hombre, pues entonces la máquina lo que viene es a solventar esos problemas, no para mejorar la aportación del ser humano y el desarrollo y aprendizaje del ser humano en esos componentes precisamente que son únicos. Hay un filósofo que se llama Javier Gomá que dice una expresión que a mí me gusta mucho, que dice, el hombre es el único, y de hecho es el único animal, ¿no?, dentro del conjunto de los seres vivos, que ha conseguido adaptarse y superar y sobrevivir con la ley del más débil, no con la ley del más fuerte, porque con la ley del más fuerte estaríamos muertos. ¿Qué es la ley del más débil? Los valores, la cooperación, la solidaridad, la empatía, la comunicación, los conflictos, la resolución de conflictos. Eso es el hombre, no la perfección matemática. Entonces, la perfección matemática, bienvenida sea, ¿no? Digo perfección matemática por, ¿no?, decirlo de alguna manera, pero la perfección de la máquina no debería ser objetivo del hombre como perfección en sí. El hombre es imperfecto, la imperfección del ser humano es lo que le ha llevado a tener capacidad de adaptación y de supervivencia, no su perfección, porque por su perfección hacía ya muchos siglos, ¿no?, que no somos los más perfectos del planeta, desde luego que no lo somos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las funciones, todas las profesiones pueden acabar degradadas, como están siendo degradadas determinadas funciones, degradadas en el sentido económico y funcional, que se está degradando económicamente la retribución y se está trabajando para la máquina. Hoy en día se está trabajando para la máquina, no la máquina para nosotros, en muchas funciones. De ahí la huelga de los de Hollywood, que fue lo más llamativo, pero vayan al mundo de la edición, de la traducción, vayan al mundo ¿no?, de los limpiadores de contenidos de las redes sociales, que son los esclavos del siglo XXI, en trabajos pagados al minidólar, al centavo de dólar la hora. Eso es lo que se está generando como trabajos. Entonces no es para evolucionar a mejor porque quitamos los trabajos rutinarios al hombre y la máquina. No. Si los trabajos creativos, si en la Bienal de Venecia se ha mostrado ya arte hecha por la inteligencia artificial, entonces le vamos a dejar crear el arte de la inteligencia artificial y no. Entonces hay que pensar de otra manera, no rechazarla, sino pensarla de otra manera, es decir, en qué medida ayuda a la mejora de lo que queremos hacer como objetivos humanos, no de qué manera implantamos esto que simplemente, bueno, pues el coste-beneficio que nos genera es fácil de hacer, lo hace cualquiera y ya está, y sin pasar por esa reconfiguración de cómo nos relacionamos profesional, social e individualmente con el mundo. Sí. En fin. Buenas tardes a todos. Excelente exposición, magnífico el contenido. Felicitaciones. Soy Enrique Palomino, soy ingeniero industrial y la pregunta que yo os quería hacer es, el ser humano se mueve en su comportamiento por su escala de valores. La escala de valores es tan sumamente importante y tan distinta en muchas ocasiones, si hablamos a nivel planeta, de unos a otros, que la pregunta que yo me hago es, ¿será capaz la inteligencia artificial de poder tener en cuenta, creándose naturalmente por persona, los algoritmos necesarios que pudieran determinar que esa emulación de la que hablabais pudiera llevar a que la inteligencia artificial se aproximara a lo que es el ser humano? Vamos a ver. Primero, muchas gracias por esas elogiosas palabras a nuestra exposición. Se lo agradezco de verdad. Y por responder a su pregunta, ahora, la escala de valores, entendido como el núcleo de la cultura de una persona o de una organización, en efecto configura su manera de hacer, su manera de actuar en el mundo, ¿no? Es lo más íntimo de alguien, lo que mueve a alguien, ¿no? Voy a contestar con una pregunta.
Vale, muy bien, somos capaces de reproducir la escala de valores. Y la pregunta es, ¿de quién? ¿De los tuyos o de los míos? O sea, He dicho que la pluralidad es enorme. No hay una escala. No, me horrorizaría imaginar un mundo con una escala de valores, ¿no? Pues por lo tanto, mi respuesta no sé lo que puede decir padre. Es que ahí entramos en el terreno, 1, de la conciencia y 2, de la identidad. Y cuando dicen, bueno, pues nada, pues que los robots tengan derechos, ¿no? Los derechos de los robots y tal, yo digo, bueno, los derechos no existen si no hay identidad. Entonces, si no hay identidad, entonces demos identidad a la máquina. Entonces, ¿quién tiene identidad? Pues si no hay conciencia, entonces volvemos al punto de partida. Entonces, el juicio moral, base de que vamos construyendo desde que tenemos lo que se decía, el uso de razón, ¿no? Y pues bueno, pues eso lo vamos construyendo precisamente de manera que incluso aunque no sepas mucho, sonríes o no sonríes a determinadas cosas, ¿no? Ya muy pequeñito. Es decir, que miras con buenos ojos o con no buenos ojos, ¿no? Determinadas cosas. Pues esa es la construcción del carácter moral que decía Aristóteles, ¿no? Y que luego además lo vas enriqueciendo en esa construcción de esos determinados valores que luego ya depende de cada uno. Es la visión kantiana deontológica, es la visión utilitarista de Bentham, es la visión de las virtudes de Aristóteles, la prudencia, la valentía y el juicio y la justicia, ¿no? Pues lo que cada uno va construyéndose en su relación con el mundo, que no lo construye uno solo. Siempre ¿no? en interacción con el otro, siempre en interacción con los demás. ¿Eso lo puede hacer la máquina? Pues esa es la pregunta. Yo lo dejo en pregunta, pero yo, sinceramente, lo que sí creo importante decir, el como sí no es lo mismo. Eso lo decía Norbert Wiener, muy gracioso, diciendo, la mejor materia para generar un gato es otro gato, y si puede ser el mismo gato. Entonces no me digan el como sí, ¿no? Entonces no, hay conciencia o no hay conciencia, pero no bueno, redes neuronales artificiales, no, redes neuronales. El problema es que utilizamos el mismo lenguaje humano, es una expresión de paridad humana, ¿no? Que se está utilizando. Inteligencia artificial, pero inteligencia. Entonces ya decimos, pues como sí, ¿no? Es bueno, no. En ese mundo distópico de entes robóticos humanizados y seres humanos robotizados, pues si es posible emular, algoritmizar las escalas de valores, pues tendremos terrícolas, entes robóticos humanizados de muy distintos. Unos responderán a una escala de valores y otros responderán a otra escala de valores. Bueno. ¿Cuáles? Pues aquellas que el creador de ese ente robótico humanizado le haya inculcado. Claro, pero responderá a los valores de ese creador. Por eso la creación, ¿no? Es neutra. La creación tecnológica, ¿no? El cómo se llega incluso el cómo se llega a capacitar a la máquina a aprender no es neutro. ¿No lo es? Porque no hay decisión ab inicio que sea de la máquina, hay una decisión inicial del ser humano y por tanto ya con valores. Pues hay ser humano de por medio. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Ese es un gran debate de los personajes que han puesto las fotografías y que nosotros nos enfrentamos muchas veces en debates con quienes son grandes partidarios del pensamiento de estas, que son grandes lumbreras y que nos horroriza decir algo que se pueda considerar como que es una crítica porque tales eminencias, ¿no? científicas. Pero también es cierto, y de ahí lo de la transversalidad, una advertencia. Yo he oído cuestiones jurídico-políticas y económicas en bocas de quienes son grandes pensadores científicos que no estás comprendiendo la complejidad de la realidad humana, ¿no? Entonces, no puedes traducir todo a analítica, estadística, proyecciones y demás. ¿Cómo se decide políticamente la organización de una sociedad? Venga, denme la estadística, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, por eso la importancia es que no estamos solo en el hacer, es que estamos en el ser.
Y cuando estamos en el ser del ser humano, estamos en cómo convivimos, porque el ser humano es un ser social, ¿no? Es de la convivencia. De ahí que hay quienes dicen, ojo, democracia, desempleo y la otra D, desigualdad, Desigualdades. las 3 Ds que arrastra la inteligencia artificial. El próximo, uno de estos días, seguro que todos ustedes conocen la Fundación Ramón Areces, hay una intervención de un magnífico español experto en inteligencia artificial que habla de las 3Ds. Digo, por si tienen interés en consultar la página web de la Fundación. Es que no recuerdo aquí el día, pero es dentro de poco. Semana que viene. Y promete ser muy interesante. Luego. Oye, yo reitero mi enhorabuena. A mí lo que más es la forma de presentar la inteligencia artificial, que es inabordable, ¿no? Es inmenso. Y lo que una reflexión que luego vosotros podéis decir lo que estiméis oportuno. La ingeniería se ha centrado en la materia y en la energía. Pero en la materia estamos llegando ya a los límites del último, el ChatGPT, que tiene 54.000 millones de transistores en un chip de 3 centímetros. Estamos llegando ya al límite de las tecnologías, a las nanotecnologías y al límite atómico. Es decir, que la ingeniería se acaba la materia. Y en el campo de la energía estamos muy avanzados en el tema de la fusión nuclear. Y con eso se acabará la energía. Que cuando se domine la fusión nuclear, es decir, que el campo de la energía, el campo de la materia están, no digo agotados, digo que el campo de actuación del hombre en materia y en energía se están limitando. Y todo esto lo que trae es un nuevo campo de actividad, que es un campo de lo virtual, no solo de lo virtual, de lo humano, de lo no material. O sea, toda la tecnología se está desmaterializando. La ingeniería se está desmaterializando, aunque es solo material, ¿no? Pero conceptualmente se está desmaterializando. Y entonces entramos en un terreno que a mí me recuerda un poco como cuando llegaron los primeros astronautas a la Luna, que tenían miedo de hundirse en la ceniza, ¿no? Pues aquí nos estamos entrando en un campo en que nos hundimos, en que hay brumas, en que hay preocupaciones, y es una situación generalizada, porque nadie tiene soluciones. Esto se irá aclarando poco a poco. Y a mí me parece que tenemos que ir más a los temas más concretos, más que a los temas del futuro. Toda innovación profunda trae destrucción, y lo ha traído siempre. Y lo mismo con los tejedores de la primera revolución industrial, que siempre, ¿no? Es Schumpeter, la destrucción creativa. Y esta es una destrucción creativa, muy creativa. Y tenemos que navegar en la bruma. O sea, no sabemos muy bien a dónde vamos, ni qué va a pasar, ni si va a llegar a ser más inteligente que el hombre o no. A mí me parece que una de las claves de la inteligencia artificial, y con esto acabo, es su diversificación, su descentralización. No es una tecnología centralizadora, es descentralizadora, porque las aplicaciones serán para casos muy concretos. Y habrá tantas inteligencias artificiales como problemas. No habrá una única inteligencia artificial. Ese es el camino que quiere seguir China, y a mí me parece que están confundidos, ¿no? Yo creo que al revés, que lo importante es la descentralización. Y en cierto sentido hago una analogía con la electricidad. La electricidad está presente en toda la actividad humana, pero no condiciona la actividad humana. Y yo creo que la inteligencia artificial, por lo menos en un futuro próximo, va a estar presente en muchos campos de la actividad humana, pero sin condicionarla. Y ahora, si ya mezclamos los problemas filosóficos
y los problemas, valores políticos. Entonces ya esto, como los que estamos aquí somos ingenieros, y tiene que haber un sentido práctico de cuál es la utilidad de esta nueva tecnología. Y yo creo que ese campo es importantísimo, se pueden conseguir grandes cosas y eso es en lo que nos tenemos que centrar los ingenieros, en ver cómo la inteligencia artificial se incorpora a muchos de nuestros procesos. Muchas gracias, no tengo más que decir. ¿Contestáis algo? Nada más que añadir a su glosa. Haría una postilla menor y cuando dice que está ya presente en muchas de las actividades, tal y cual, no, yo soy un convencido de que no hay un solo lugar de la actividad humana, ni uno, que no haya sido ya hollado, pisado por la inteligencia artificial. Coja el diccionario de verbos de españoles y no hay ni un solo verbo que no esté ya repercutido de alguna manera por algún dispositivo de inteligencia artificial. No hay terra ignota para la inteligencia artificial en el mapa de la actividad humana. Y está presente en todos los lugares. Eso es la única, digamos, apostilla que me atrevo a hacer respecto a decir, no, es que esto va a estar presente. No, esto está ya. ¿No? Bueno, sí, y la utilidad pues viene determinada por la posibilidad de utilizar esos instrumentos o esos dispositivos para... No, Enrique, que va atrás. Hay otro antes. Por favor, puedes... No, un momento, había otra palabra pedida antes. ¿Puedes presentarte, por favor? Luego va usted. Sí, soy Luciano. Os rogaría que fueseis muy breves en la exposición. Sí. Hacer pregunta más que exposición. Relativa al ChatGPT. Tengo entendido que si tú le haces unas preguntas a través de los prompts, pues te da una respuesta, pero no es homogénea. O sea, si se lo haces a la media hora, te da otra cosa distinta. Y si se lo haces un mes más tarde, pues sí. Y si igual es la de pago también. Entonces, esa no homogeneidad, ¿qué tanto por ciento es? O sea, en general te da lo mismo y te cambian las palabras, o en lo fundamental también falla. Y la otra cosa es que la inteligencia artificial es fuerte, digamos, en sacar patrones. Pero ya no lo es tanto en sacar generalizaciones, a partir de unos casos particulares, el generalizar. Entonces te quería, pues saber... El ChatGPT, a ver, ChatGPT, ahí voy a matizar un poco un aspecto de su intervención anterior. No hay tanta descentralización como puede aparentar, porque especialmente en el campo de la denominada IA generativa, que pues IDAL o ChatGPT o todos los programas que hay de creación, y voy a utilizar la palabra creación con cierta congoja porque no sé hasta qué punto se debería denominar creación, ¿vale? Hay quien llama plagio, copia, bueno, yo tampoco utilizo esas palabras, pero bueno, la creación como si fuera humana, ¿no? Y en ese sentido ChatGPT es uno más, que es en versión texto, y IDAL crea imágenes, y otro pues con vídeos, y otro con pinturas, o con música, todas esas aplicaciones beben de una serie de fuentes que están en manos de cuatro, a través de las cuales se generan los Large Language Models, los modelos grandes de lenguaje, ¿vale? Que luego llegan a los ChatGPTs de la respectiva creación. Pero son 7 empresas en el mundo que se reparten la fuente madre, ¿vale? Y que crean esos inmensos, ¿no? Algoritmos de creación para que luego de ahí se desarrollen miles de aplicaciones.
pero eso no es descentralización, en mi opinión. ChatGPT, todo depende de la fuente de la que parte, ¿no? Y de esa interacción que si tú la modificas mínimamente, pues él hace, ¿no? ChatGPT tiene dos cosas. Una, siempre te da la razón, ¿vale? Y con lo cual, pues la capacidad de conversación polémica, pues no sé yo hasta qué punto se desarrollará o no, porque si nos acostumbramos más a hablar con un ChatGPT que con un compañero de trabajo, pues oye, mira, así que no, nos quitamos las polémicas. Pero también, por otra parte, que aporta, ¿no?, aquello que tienen las fuentes, con lo cual, y según las capas a las que acceden la aplicación correspondiente, en este caso ChatGPT, que no es la única de texto, ¿no? Entonces, pues si se van incorporando más datos, pues podrá modificar. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes la versión de pago, a lo mejor la misma respuesta que antes teníamos, pues son respuestas más enriquecidas. Bueno, pues eso. Por eso vamos a sociedades polarizadas, que tiene su importancia, ¿eh? Hasta esto va a estar para los ingenieros o para el conocimiento, como dice Kissinger. ¿Cómo vamos a decir, usted sabe la materia de la que trata? Bueno, pues no sé, porque ¿no? ¿Usted cuándo ha consultado el qué? ¿No? Entonces, hay menor número de certezas. Que en el mundo del conocimiento es cierto que siempre hemos creado mayores certezas de las reales, ¿no? Siempre hemos dicho, esto es así. Bueno, esto es así porque lo hemos definido que es así, pero hasta qué punto eso, ¿no? Tenemos la certidumbre 100% de cuántas cosas de la vida, pues muy poquitas, ¿eh? Pero nos hemos construido socialmente a tener ese conocimiento que nos ha ayudado a evolucionar, a mejorar, a impulsar, a innovar, a destruir y a volver a construir. Y a surgir nuevas cosas, ¿no? Pero con certezas, no con incertidumbres, sino con no teniendo bases de certezas, tenemos que ver cómo vamos a saber hacerlo. Ahí dejo la exposición. Salvador Jiménez, administrador de finca. Supongo que la inteligencia artificial, algunas tareas del despacho nos pueden ayudar, pero no me la imagino coordinando una reunión de propietarios. No. Seguro que no. Es muy bueno. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Bueno, vamos a ver. Yo soy ingeniero y soy práctico. Y en mi etapa de ingeniería, involucrado pues, en grandes infraestructuras de telecomunicaciones, y tiene dos etapas muy claras para mí. Una que podríamos llamar el anteproyecto, es que te pasa muchos días, muchas horas pensando, muchas noches. Yo he sido mucho de soñar soluciones. Y luego la etapa de proyecto concreta, donde ya hay mucho cálculo y hay mucha realidad ya, mucho número y demás. En esa segunda etapa, la inteligencia artificial indudablemente puede ser de una ayuda maravillosa, pero yo dudo bastante que en la primera, que donde entra es el ingenio, la idea feliz, yo creo que ahí me va a ayudar poco. Gracias. No puedo estar más de acuerdo. Yo, pero he de decirle que hay gente que no estaría de acuerdo con usted. Todo depende. Y ahí enfatizo. Todo depende de lo que se considere que es creación, que es función, que es ser ingeniero. ¿Qué es? ¿Es ser ingeniero hacer los datos a la perfección? No, claro. ¿Es ser abogado saber la última sentencia, la página y la cita? No. Entonces, en mi opinión, ¿no? La riqueza que configura, ¿no? El problema de todo esto no es qué es solo, sino cómo llegas a eso. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo llega un abogado a tener, o un ingeniero, ¿no? Que hay muchos puntos en común de profesiones, ¿no? ¿Cómo llegas a concebir
ese plan que luego ya se concreta y te ayuda desde todas las herramientas necesarias para poderlo concretar de la mejor manera. Pero ¿cómo llegas ahí? Pues con 25 años llegas igual que con 55, por ejemplo. Entonces, todas esas preguntas, quienes abogan por decir sí es lo mismo y sí se puede hacer, ¿no? Lo eliminan porque consideran que no hace falta, Entonces, hay quienes, y ahí hay un grandísimo debate, y todos los días lo leo y todos los días está presente, y está presente en el día a día de la actividad empresarial y en el día a día de muchas organizaciones, de cómo concebir, ¿no? Cuáles son las verdaderas cualidades del ser humano que queremos preservar, dice Harari, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades del ser humano en general y de una profesión en particular? Pero un periodista es solamente el que pica el texto más rápido. ¿Eso es ser periodista? ¿Y el periodista se ha generado por la vía de cómo? ¿De qué ha aprendido? Porque no hay que pensar solamente en el hoy. Dentro de 20 años, ¿cómo aprenden los ingenieros? ¿No? ¿Con qué bases? ¿Con qué desarrollos? Si hay mucha cosa que no van a tener que hacer, porque como ya no hace falta, ¿no? Porque ya te lo hace la inteligencia artificial, tú ya vas a no aprender cosas, a no relacionarlas, ¿no? Entonces, esas son por eso nosotros somos escépticos de quienes dicen que sí. Pero hay un gran número de gente que dice que sí, solo que yo le digo, vale, el como sí. Vale, el como sí. Bueno, pues hemos llegado casi a las 8. Muchas gracias por la presencia de todos. Habéis llenado el salón, cosa que no es muy corriente después de la pandemia. Es muy difícil llenar el salón. Y en este momento, precisamente por esto, el Instituto, agradecido, nos invita a tomar una copa de vino español. Bueno.